Vale, vamos a conversar un poco acerca de los tipos de datos. En nuestros videos anteriores hicimos varios ejemplos y lo que se acostumbra a hacer o lo que es recomendado o lo que un proyecto serio requiere con respecto a la documentación de la base de datos es que se especifique qué tipo de datos se está insertando en cada columna de cada tabla, ¿vale? ¿Qué se hace? Normalmente directamente en el esquema, en las columnas, se especifica qué tipo de datos se está utilizando. También se suele realizar un documento donde indican, ok, esta es la tabla pacientes, por ejemplo, usuarios, y tengamos una tabla de Excel en la cual tengamos el tipo, el nombre de la columna, tengamos el tipo de dato que se está utilizando, la descripción de esa propiedad específica, de ese registro, todo lo que nos pueda ayudar para poder comprender mucho mejor lo que está sucediendo en la base de datos. Así que vamos a ver los tipos de datos, vamos a ver varios ejemplos y continuamos, ¿vale? El primer tipo de dato, que por supuesto que si tú has visto programación, esto se te va a hacer muy sencillo, está muy relacionado, sin embargo no es exactamente lo mismo, ¿vale? Así que cuidado con los detalles y pequeñas diferencias que pueden existir. El primer tipo de dato es el INT, un número entero, habitual para ID, conteos, un número, ¿vale? También está el Big INT, que es un número entero grande, para valores gigantescos, extremadamente enormes. También está el Small INT, que es un número entero pequeño, usa menos espacio que INT. Recordemos que todo esto tipo de datos ocupan espacio. Y este, por supuesto, este pequeño número entero ocupa menos que el anterior. También tenemos el Tiny INT, que es un número entero muy pequeño, generalmente para valores booleanos. Recordemos que los booleanos, que también lo encontramos aquí, los booleanos, que viene siendo la relación, mejor dicho, hacen relación a verdadero o falso, true o false en inglés. Realmente lo que está leyendo la base de datos, lo que se está implementando en la base de datos es un Tiny INT, cuando trabajamos con booleanos. Y para verdadero utiliza 1 y para falso utiliza 0. Esa es la única consideración a tener en cuenta. Realmente en los booleanos se está utilizando un Tiny INT. Ok, también tenemos el varchar, que es una cadena de texto variable con límite en longitud n. Este tipo de datos se utiliza muchísimo. Una cadena de texto variable, por ejemplo, apellido de una persona. Si le colocamos, bueno, la longitud n va a ser 20, por lo tanto, em, esa cadena de texto no puede pasar de 20 elementos, ¿vale? De 20 caracteres, no puede pasar de allí. Por lo tanto, puede almacenar diferentes apellidos. Por ejemplo, un apellido que tenga 5 letras, un apellido que tenga 10 letras. ¿Me explico? Muy diferente a este tipo de datos que se llama char de longitud n. ¿Qué pasa? Que esto es una longitud fija, es una cadena de texto fijo, siempre con longitud n. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que todo lo que se almacena aquí va a tener de longitud 2 letras, por ejemplo. Puede tener 5 letras, por ejemplo, también. Por ejemplo, un ejemplo muy utilizado es el código ISO, si no recuerdo que se llama, que es para identificar a los países. Por ejemplo, Venezuela se identifica con B de vaca, E, son 2 letras. España se identifica con ES, Colombia con CO, Argentina con AR, México con MX. Siempre son 2 letras para todos los países. Por lo tanto, este tipo de datos se utiliza mucho en ese tipo de ejemplo. También tenemos el tipo de dato text. Es una cadena de texto larga para almacenamientos extensos. Esto es sumamente interesante porque la diferencia con respecto al varchar, por ejemplo, varchar se utiliza mucho en nombres y apellidos. ¿Qué pasa con text? Que es una cadena de texto larga. Por ejemplo, se utiliza para los comentarios de los usuarios. Un comentario puede ser corto o pueden ser 3 líneas, puede ser 5 líneas. Por lo tanto, este tipo de datos que está aquí suele ser mucho más pesado que varchar. Por lo tanto, es un tipo de datos a tener en cuenta en las aplicaciones que se están haciendo. Todo depende de lo que vayamos a realizar. Este tipo de datos, llamado date, muy utilizado, un formato de fecha, año, mes, día.
También tenemos el datetime, muy utilizado también. De hecho, nunca he trabajado en un proyecto que no tenga este tipo de datos, que viene siendo fecha y hora en formato. Fecha y hora en formato año, mes, día, hora, minutos, segundos. Muy utilizado también. Está en todos lados. También está el time stamp, que es este que tenemos aquí, el número 11, que es fecha y hora con zona horaria, útil para marcar registros. Por ejemplo, si en una aplicación tú estás aquí en Latinoamérica y hay alguien por allá en Inglaterra que está utilizando la misma aplicación, la aplicación que está allá, mejor dicho, la aplicación que se está utilizando por esa persona que está allá en Inglaterra se está registrando con su zona horaria. Y si nosotros utilizamos aquí la aplicación, se está registrando con nuestra zona horaria. Por lo tanto, es muy importante para diferenciar las zonas horarias de cada país o de cada usuario. ¿Qué pasa, por ejemplo, con estos dos que tenemos aquí, que son el float y el double? Hacen referencia a números decimales, ¿vale? Número decimal con precisión simple. También está ese es el float. El double es un número decimal con precisión doble. Bueno, ¿a qué hace referencia a esto? Bueno, esto se utiliza para, efectivamente, números decimales. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Que uno es mucho más preciso o exacto que el otro, ¿vale? Por ejemplo, este número float que tenemos aquí es una precisión simple. Bueno, ¿qué pasa con este tipo de decimales? Que, por ejemplo, se está realizando un cálculo, por ejemplo, y vamos a utilizar el pi, por ejemplo, el número pi, 3.1416. Y 3,1416 tiene mucho más números, ¿cierto? Por lo tanto, esta precisión simple puede tomar nada más dos decimales, por ejemplo, 3,14. Si tú utilizas el doble, utiliza 3,1416. Por ejemplo, también puede utilizarse el float, puede utilizarse para redondearse. Es decir, un número decimal de 9.8 lo toma ¿qué? Como un 10. El double, como es mucho más preciso, es mucho más exacto, ese 9.8 lo puede tomar como 9.89999. Me explico lo que te quiero comentar. Es un número más exacto, con más precisión, y estos decimales se utilizan mayormente en cálculos, ¿vale? Por lo tanto, atento a esta diferencia. Por supuesto, uno pesa más que el otro. También tenemos el decimal. Y tú dirás, bueno, Luis, tenemos un float, tenemos un double, una precisión simple y una precisión doble. Y aquí tenemos un número decimal con precisión exacta. Y m dígitos y d decimales. ¿A qué hace referencia eso? Que en este momento, por ejemplo, los stock, los exchange, por ejemplo, el valor de las empresas, el valor de las monedas, del dólar, del euro, del Bitcoin, todos esos números se manejan con una precisión tan exacta, pero tan precisa que se requiere una programación, un código que está detrás que respalde todo lo que se está haciendo. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de este tipo de dato que es extremadamente preciso, que hace referencia a una longitud m dígitos de decimales. Te lo voy a explicar rápidamente. Ok, m dígitos hace referencia a el número, el número máximo que puede estar tanto a la izquierda como derecha de ese número con el que estamos trabajando. ¿A la izquierda o derecha de qué? De la coma o el punto. Recordemos que, por ejemplo, aquí en Venezuela se utiliza mucho la coma, en otros países se utiliza mucho el punto. Es prácticamente lo mismo. Tenerlo en cuenta este tipo de nomenclatura. Por ejemplo, tenemos un máximo m de números. Por ejemplo, vamos a trabajar con este. 6, 4. Este es un tipo de datos decimal, 6, 4. Bueno, pues podemos tener aquí 24, coma o punto, 1, 2, 3, 5, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos 6 números, tanto a la izquierda como derecha de la coma.
Por lo tanto, hace referencia, todo esto hace referencia a este 6 que está aquí. A eso es lo que se refiere a este 6, al número máximo de números tanto a la izquierda o derecha de la coma. ¿Qué pasa con este 4 que está aquí? Bueno, lo que pasa con este 4 es que es el número máximo que puede haber luego de la coma o del punto, que es el número máximo. Si yo coloco aquí, por ejemplo, 6, aquí pueden haber 4 o 6. ¿Me explico? Nunca más de 6, siempre llega hasta ese máximo. Por lo tanto, si tenemos aquí un 4, hace referencia a que aquí puede haber 4 decimales, ¿vale? Como te comento, es una regla que se utiliza, o mejor dicho, es el tipo de dato que representa un número decimal que es extremadamente preciso para poder trabajar y se utiliza en ese tipo de ejemplos que te comentaba, ¿vale? Vamos a quitar esto. Por supuesto, tenemos el booleano, que ya lo expliqué, hace referencia al tiny int. Tenemos el blob, que son los tipos de datos largos y tipos de datos que son binarios, que se representan con ceros, 1, 0, 1, 1, 1. Toda esa combinación de números que hacen referencia a, a datos que no son textos, por ejemplo. ¿Qué se suele guardar en este tipo de datos? Como binario. Se suele guardar, por ejemplo, una imagen, un archivo, un audio. Fíjate que estos no están relacionados como, por ejemplo, un texto o un número. Son tipos de datos binarios para guardar ese tipo de archivo, ¿vale? Una imagen, un audio o un archivo adjunto, por ejemplo. Ok, recordemos que todo depende del proyecto en el que estemos trabajando, lo que estamos haciendo. Así que vamos a ver un ejemplo de documentación de tablas, ¿vale? En el video anterior hicimos uno de un hospital. Aquí vamos a ver un ejemplo relacionado a eso que hicimos en el video anterior. Tenemos, por ejemplo, una tabla de pacientes. Como te comentaba, este tipo de formato de estructura se utiliza de forma de complemento para la documentación de la base de datos. Por ejemplo, tenemos campo, una columna llamada campo. Esta pertenece a una tabla de pacientes. El tipo de datos que se está utilizando, la descripción, y muy importante la descripción, ¿vale? Por ejemplo, el primero es un ID. ¿Qué tenemos? Que el ID es un número. Pues es un número, un tipo de dato int. Bueno, ¿qué hace referencia a esto que se llama autoincrement? Bueno, que se autoincrementa. Esto va a ser 1, 2, 3, 4 y se autoincrementa automáticamente, ¿vale? Por ejemplo, este PK que está aquí, esto también se puede ver en muchas documentaciones. Bueno, hace referencia a la primary key, a nuestra llave principal. Y tenemos la descripción, bueno, tenemos nombre, apellido con varchar, que tiene una longitud máxima de 100 cada uno. Tenemos una fecha de nacimiento, fíjate que tenemos un tipo de dato date. Tenemos un sexo y mucho cuidado con esto que está aquí, esto es un detalle, ¿vale? Por ejemplo, fíjate el sexo y tenemos el tipo de dato enum. Enum hace referencia a enumerador. Esto es un tipo de dato que toma valores específicos. Por ejemplo, se utiliza mucho en esta parte del sexo de la persona porque puede tomar o masculino o femenino o otro, ¿vale? Únicamente puede tomar estos tres valores y eso hace referencia a valores específicos que puede tomar. Y no, y mejor dicho, y no puede tomar cualquier otro valor, no lo puede tomar. Está totalmente restringido a esos tres valores. De hecho, siempre lo que se hace es trabajar también con un valor por defecto. El usuario no colocó nada. Bueno, esto siempre va a tomar un valor por defecto. Una pregunta que podrías tener en este momento es, uy, ya va, pero anteriormente vimos una tabla que eran los tipos de datos. ¿Por qué no aparece allí exactamente? Bueno, Enon es como un caso especial. Ciertas plataformas o ciertas formas de trabajo o en algunos libros sí, o en otros libros no, se toma como un tipo de datos, es decir, que podría aparecer un tipo de datos y en otras no. Esto es muy importante, por ejemplo, cuando estamos trabajando con MySQL, por ejemplo, cuando estamos trabajando con Workbench o todos los diferentes programas que existen para manejar las bases de datos, los esquemas de base de datos. Puede que te lo encuentres o puede que no.
Por lo tanto, es tenerlo en cuenta, ¿vale? También tenemos el teléfono, que fíjate que el teléfono es realmente un número, normalmente se utiliza un texto para diferenciar, algunas personas le utilizan, colocan un signo más para colocar el código del país, por lo tanto siempre se utiliza normalmente para el teléfono un texto, ¿vale? Y dirección, bueno, tenemos nuevamente un varchar 255 de máximo, de longitud n, ¿vale? Ok, vamos para la tabla de historial. Aquí, bueno, tenemos lo mismo. Tenemos un ID, tenemos paciente ID, que es un número entero. Fíjate que aquí en fecha tenemos daytime en vez de date. Esto es importante, ¿vale? Fecha y hora del historial clínico. Y fíjate que aquí en diagnóstico, tratamiento, observaciones, bueno, vamos a suponer que tú estás en el médico y el médico te está tomando las notas. Esta persona tiene esto y esto, el tratamiento debería ser esto y esto. Las observaciones o notas son esto y esto y esto. ¿Qué sucede? Que a este tipo de datos a este registro no se le coloca varchar. ¿Por qué? Porque esto requiere que el médico tenga la posibilidad de escribir un texto largo, 5 líneas, 3 líneas. Y por eso se le coloca el tipo de dato text, porque es mucho más grande para, para realizar o registrar este tipo de datos, ¿vale? Muy importante diferencia con respecto al varchar. Ok, vemos como último este ejemplo. Este ejemplo que tenemos aquí en pantalla, de hecho lo voy a colocar en pantalla completa, que son bases de datos o esquemas de bases de datos que son realizadas en Workbench, en el programa, que normalmente se ven mucho en muchos proyectos, ¿vale? ¿Y qué se hace normalmente? Porque esto es el otro ejemplo que te comentaba. Directamente en los esquemas colocan el tipo de dato en la columna. Por ejemplo, aquí tenemos un nombre de una tabla, hospital, perdón, usuarios. Y tenemos, por ejemplo, ID, que vendría siendo la columna uno. ¿Qué tipo de dato es? Bueno, un INT, que es un entero. Nombre, tenemos un varchar de 45. Apellido, tenemos un varchar de 45, son máxima longitud de 45. ¿Y cuál es la fecha? Tenemos un tipo de dato que se llama date. Y por supuesto, el otro ejemplo, la otra tabla que aparece allí es exactamente lo mismo. Esto también te lo puedes encontrar y es cuestión de que tú utilices toda la información que estamos viendo en este momento, toda la información que tú manejes para poder identificar, comprender, gestionar, documentar y tomar las decisiones correctas cuando estés trabajando con una base de datos.